preguntaba Francisco acerca de los señalamientos que ha hecho el gobierno del presidente Maduro con respecto a un eventual, un supuesto bloqueo financiero que le impide al país tener acceso al crédito internacional. Sí. Mira, yo en general descarto la mayoría de las ideas asociadas con la tesis de la guerra económica. O Ujú. sea, yo creo que no son buenas explicaciones para entender lo que está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo, en temas de abastecimiento. Pero yo sí creo que a nivel de financiamiento internacional el gobierno tiene un punto. O sea, ha habido dos factores esencialmente políticos que han incidido mucho sobre el acceso a financiamiento del gobierno. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que, como producto de la política exterior de Estados Unidos y como producto de una serie de investigaciones judiciales que se han adelantado en Estados Unidos en contra de Venezuela, a Venezuela se le hace difícil tener acceso a mecanismos de financiamiento que son convencionales para Ujú. prácticamente todos los países del mundo. Por ejemplo, el año pasado nosotros vimos que Citibank renuncia a ser primero banco corresponsal, después agente de pago de Venezuela. Y Venezuela tuvo muchos problemas colocando deuda, que es algo que en general no es problemático para los países, puede ser problemático por Sobre todo otras Venezuela razones, pero siendo no. buen pagador, Claro, ¿no? claro, pero no por no tener agente de pago. Pero ¿por qué es que los bancos norteamericanos estaban saliendo de eso? Bueno, porque como una decisión de política de Estados Unidos, Ujú. hay el foco sobre todas las operaciones relacionadas con Venezuela. Entonces, yo creo que ahí hay un punto. También hay otro punto que ha señalado el gobierno y que es algo, digamos, patente, que es evidente, que es que el conflicto político a nivel nacional afecta las posibilidades que tiene el gobierno de conseguir financiamiento. El temor, por ejemplo, de que la deuda no se reconozca si llegase la oposición al poder, todo eso te genera problemas de acceso a los mercados financieros. O sea, que la oposición también contribuye a este clima de desconfianza. Yo de verdad que como economista Claro, claro, o sea, no me entiendo. meto en esa parte de la diatriba y de la discusión política, pero yo lo que sé es que la falta de cohesión, del tipo de colaboración esencial que existe cuando hay cohabitación. O sea, un proceso Sí, de cuando hay una crisis cohabitación, económica tan profunda. un proceso de cohabitación, que es lo que se llama cuando un partido domina el poder legislativo y otro domina el poder ejecutivo, que se consiguen formas de coexistencia para cohabitar para que el país pueda funcionar. Es Como eso, indispensable un acuerdo como político. eso no ha ocurrido en Ujú. Venezuela, los mercados internacionales ven eso y dicen: Aquí no hay un clima en el cual se le pueda prestar a este país". Entonces, ese es un Además de la mecanismo. presión del gobierno de Estados Claro, Unidos, son las claro, dos cosas, las dos cosas. claro. No es que, o sea, no quiero eximir al gobierno de sus propias responsabilidades. O sea, aquí hay problemas. Ujú. Por ejemplo, el hecho de que el gobierno, el Banco Central de Venezuela, no haya publicado estadísticas es algo que te genera Contribuye. muchas preocupaciones. Entonces, también hay responsabilidades del gobierno, pero sí hay una incidencia de factores políticos internos y externos sobre el acceso a financiamiento que tiene Venezuela. Eso para ¿Qué mí está claro. puede hacer el gobierno de Nicolás Maduro para superar esas dificultades, para contribuir a crear un clima de mayor confianza Mira, en la banca sí. internacional? Bueno, yo creo que el primer problema y lo que se debe abordar es el diseño de políticas Ujú. económicas. O sea, aquí los mercados financieros internacionales, hay cosas que están fuera de control de Venezuela Ujú. y hay algunos temas como estos que no vamos a solucionar entre los economistas, como el mismo tema de la crisis política, pero los mercados financieros internacionales ven la sostenibilidad de la política económica. Y efectivamente aquí no ha habido un planteamiento de un programa económico de Sí, sí. estabilización sostenible. Cuando yo trabajé con UNASUR el año pasado para Ujú. crear un programa económico, una serie de recomendaciones, conjuntamente Ujú. con los expresidentes, con el secretario general de UNASUR, nosotros trabajamos algo que se llamó el proyecto de estabilización solidaria. Ujú. Y la idea básicamente era generar un proceso de estabilización macroeconómica que requiere una normalización de temas como el tema cambiario, requiere una tasa cambiaria más realista, requiere precios para una serie de bienes que estén más acorde con la realidad y también requiere ir de un sistema de subsidios indirectos a un sistema de subsidios de transferencias directas. Ese esquema se planteó, fue un esquema que fue revisado, fue Coincide con la discutido con el agenda gobierno. económica bolivariana en muchos Yo creo que aspectos. no es contradictorio Sí. con la agenda económica bolivariana. O sea, y de hecho, eso fue una gran parte de la discusión que nosotros tuvimos en la misión técnica de UNASUR. Tuvo que ver justamente con cómo nosotros creamos un programa que se pueda concebir como un programa de consenso Ujú. mínimo, una serie de acuerdos que pudiese suscribir y que sean compatibles tanto con la visión del gobierno, la agenda económica bolivariana, Ujú. como con la visión de la oposición. Por lo tanto, nosotros no nos adentramos, por ejemplo, temas en los que no pensamos que era necesario adentrarnos en un programa de estabilización, son temas tales como
el rol del sector privado en la economía en el largo plazo, privatizaciones o nacionalizaciones, Ujú. estatización. O sea, ahí hay una serie de temas que son temas que competen mucho más a la visión que pueden tener de país distintas toldas políticas y que eso se define en el terreno político, en el terreno Habría que electoral. buscar un punto de equilibrio, ¿no? Pero lo que nosotros estábamos buscando era un programa para atender el problema de estabilización Ujú. macroeconómica. ¿Cuál es ese problema? Que tú tienes una economía que se está contrayendo muy fuertemente, tienes una economía donde la inflación se está acelerando, tienes una economía caracterizada por muy altos déficits fiscales, por lo tanto, con un proceso que no es sostenible, tienes una economía enfrentada a muy altas tasas de financiamiento y que por lo tanto se le Ujú. dificulta acceder a crédito. Entonces, todo eso se tiene que abordar con un programa integral concentrado en la estabilización. Y la estabilización es algo que no solo es compatible, sino que es necesario Claro. para la implementación de cualquier proyecto político. El gobierno necesita, para aplicar su programa político de estabilizar la economía, la oposición, si llegase al poder, también necesitaría una economía estable. Ese fue el planteamiento que nosotros hicimos y es un planteamiento que sigue ahí, sigue en pie. De ¿Por qué no hecho, se ha avanzado? bueno, yo creo que el gobierno ¿Por problemas ideológicos, políticos también? El gobierno evaluó la propuesta, el gobierno yo creo que acogió algunos elementos de la Ujú. propuesta. Por ejemplo, el programa de la tarjeta de la patria es un programa que se parece en muchos aspectos a uno de los elementos que nosotros Ujú. estamos sugiriendo. Sin embargo, el gobierno decidió diseñar una política económica distinta, por ejemplo, en el tema cambiario. En el tema cambiario, nosotros recomendábamos una unificación y flotación de la moneda. Es una decisión del gobierno. El gobierno, nosotros éramos un grupo de asesor externo, dábamos unas recomendaciones, pero al final, últimamente, la decisión de política económica es una decisión que tomó el gobierno. Y aquí no, el acoger unos elementos no necesariamente te soluciona el problema. Claro. O sea, eso es como si tú vas al médico y entonces el médico te manda, te dice, mira, te tiene que tomar estas pastillas, necesitas reposo, necesitas un cambio en tus niveles de actividad física, Claro. necesitas cambiar tu dieta, y entonces tú decides hacer la mitad. Bueno, hacer la mitad de lo que te dice el médico no necesariamente ni siquiera te va a mejorar. De hecho, si solo te tomas, por ejemplo, la parte de reposo, entonces en realidad no estarías haciendo nada y te podría deteriorar si no abordas los otros problemas. Entonces, pero bueno, o sea, el gobierno, como Sí, cualquier sí, sí. gobierno, toma sus decisiones de política económica. Yo sí creo En este que, caso hay que ser muy pragmático, ¿no? En yo cierto sentido. yo creo Y, que y disminuir un poco las posiciones ideológicas, un poco. Fíjate, es que yo creo que aquí volvemos a un problema de concepción. El problema fundamental del gobierno es que el gobierno no ha querido ajustar los precios de la economía. Y el precio fundamental de una economía, mucho más de una economía importadora como la venezolana, es el tipo de cambio. Entonces, el gobierno ha mantenido un tipo de cambio donde todavía el tipo de cambio DIPRO, tipo de cambio protegido, es de 10 bolívares por dólar, que todos Claro. sabemos que es algo totalmente irreal. Entonces, cuando no permite que los precios se conviertan en una variable que permita a la economía funcionar, ajustarse, entonces tú te tienes que enfrentar a esta caída en importaciones, restringiendo el acceso a los productos y eso te genera una escasez muy grande como la Claro. que nosotros hemos visto y además te genera un proceso en el cual las transacciones se van a otros mercados, a mercados no regulados y a mercados, o sea, lo que se ha llamado el proceso del bachaqueo, que son mercados que efectivamente donde el mismo gobierno tiene mucho menos control. Entonces, por ejemplo, no se puede hacer recaudación tributaria en esos mercados porque son mercados que están efectivamente al margen de la ley y eso te deteriora el problema fiscal. Entonces, yo creo que el problema es que el gobierno, yo creo que no entendió que cuando tú te enfrentas a un choque externo como este, tú tienes que recortar Claro. importaciones de una u otra forma. Lo puedes hacer de dos formas. Una es permitiendo que los precios se ajusten y por lo tanto mandándole la señal a todos los consumidores de que, bueno, las cosas Claro, son más claro. caras porque el país tiene menos dinero y por lo tanto Pero todos pide un nosotros tenemos ajuste que de consumir precio, menos. porque lo que uno consigue es carísimo. Sí, eso es cierto, eso es cierto, pero siempre se ha hecho de una forma desfasada. Claro. Y como se ha hecho de una forma desfasada, entonces tú tienes Entiendo. precios regulados que están muy por debajo Desarticulado, sí, sí. de los precios de mercado. Y otra cosa que le pasó al... Yo quiero que sigamos profundizando sobre este Ok, tema, pero una vez que regresemos de los comerciales. ok, ok. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis